Vamos a aprender hoy a calcular límites cuando x tiende a infinito de algunas funciones elementales que se utilizan mucho en el bachillerato. Estas son ni más ni menos que la función potencial, la función exponencial y la función logarítmica. Dentro de la función potencial vamos a diferenciar dos casos. Vamos a ver qué es lo que sucede cuando n es mayor que 0. Por ejemplo, voy a hacer el límite cuando x tiende a infinito de x elevado al cuadrado. Si yo hago ese límite, esto me sale infinito al cuadrado y infinito al cuadrado es igual a infinito. Perfecto. Vamos a ver qué es lo que sucede si a mí me dicen calcula la x tiende a infinito de la raíz quinta, por ejemplo, de x elevado al cuadrado. Fijaros que esto de aquí, recordemos, también podemos expresarlo como una potencia. ¿Por qué? Recordemos la regla que cuando yo tengo aquí índice de raíz n y una base elevado a un exponente m, esto se puede escribir como a elevado a m partido por n. Bien, este límite nos daría que es exactamente igual al límite cuando x tiende a infinito de x elevado a 2 quintos. Nos daría la raíz, fijaros, quinta de infinito al cuadrado, es decir, que esto también nos va a dar infinito. Es decir, en general, podemos afirmar que las funciones potenciales, si el valor de n es mayor que 0, el límite cuando x tiende a infinito de x elevado a n siempre nos va a dar infinito, y así lo tomaremos para hacer nuestros cálculos. Bien, veamos entonces qué es lo que pasa cuando n es menor que 0. Yo tengo que hacer el límite cuando x tiende a infinito de x elevado, por ejemplo, a menos 2. Recordemos la propiedad de las potencias que nos dice que si tenemos que un número está elevado a un exponente negativo, pues invertimos y ponemos el exponente positivo. Así que este límite será el límite cuando x tiende a infinito de 1 partido de x cuadrado. Así que este límite será, al calcularlo, 1 partido de infinito al cuadrado, e infinito al cuadrado sabéis que da infinito, con lo cual tendremos 1 partido de infinito que es igual a 0, como vimos en el primer vídeo. Perfecto, con lo cual aquí tenemos ya clasificado cuando n es mayor que 0 y n es menor que 0. Cuando n es menor que 0, este límite nos va a dar 0. Bien, y bueno, ya por decir, si n es igual a 0, realmente no es necesario añadirlo. Es muy sencillo observar que si n es igual a 0, tengo x elevado a 0, y es límite cuando x tiende a infinito de una constante que es 1, pues eso va a dar 1 y no tiene mayor dificultad. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede para las funciones potenciales. Recordar una cosa muy importante, perdón, exponenciales. Una cosa muy importante, las funciones exponenciales, la base tiene que ser mayor que 0. Necesariamente. Si no, no existe dicha función. Veamos entonces, vamos a clasificar dos casos. Tendremos que la base puede ser mayor que 1 o que la base esté entre 0 y 1. Y veamos qué daría el límite en ambos casos. Tomemos un ejemplo de base mayor que 1. Bueno, calculemos por aquí, la base mayor que 1, tengo el límite cuando x tiende a infinito de 2 elevado a infinito, por ejemplo. 2 elevado a x, disculpad. Fijaos una cosa, si yo voy elevando el 2 a potencias más grandes, el número va creciendo indefinidamente, es decir, 2 elevado al cuadrado es 4, 2 elevado a 3 es 8, 2 elevado a 10, por ejemplo, por exagerar, es 1024. ¿Qué creéis vosotros que va a pasar cuando x tiende a infinito? Pues que claramente el valor de este límite va a dar infinito. Así que cuando la base sea mayor que 1, el límite
cuando x tiende a infinito, de a elevado a x, me va a dar infinito. Veamos qué es lo que sucede cuando la base está entre 0 y 1. Pues si la base está entre 0 y 1, cuando hago el límite, cuando x tiende a infinito, y pongamos un ejemplo parecido de 1 partido de 2 elevado a x, bien, lo que va a suceder es que esto nos va a dar límite cuando x tiende a infinito de 1 partido de 2 elevado a x. 1 elevado a x da 1. Cuando calcule este límite, esto me va a dar 1 partido de 2 elevado a infinito. Y esto es 1 partido por infinito, como vimos en el anterior caso, que nos da 0. Es fácil comprobar esto. Si os fijáis, si vosotros eleváis una mitad al cuadrado, esto os da un cuarto. Si lo eleváis al cubo, esto os da un octavo. Es decir, que al elevar a potencias cada vez más grandes, el resultado me da cada vez más pequeño. Si lo pongo a 10, esto me da 1 partido de 1024. Y el denominador va creciendo indefinidamente, de tal manera que se acerca a infinito y el resultado del límite es 0. Coloquemos, pues, entonces, ese resultado general. Si la base está entre 0 y 1, límite cuando x tiende a infinito de a elevado a x, me va a dar igual a 0. Perfecto. Veamos qué es lo que pasa con el tercer caso, que son las funciones logarítmicas. Voy a clasificar también en dos casos: la función logarítmica, donde la base es mayor que 1, o la base está entre 0 y 1. También en las funciones logarítmicas es obligatorio que la base sea mayor que 0 para que esto sea una función. Veamos qué es lo que pasa para el valor de a mayor que 1. Por ejemplo, yo quiero hacer el límite cuando x tiende a infinito de logaritmo en base 2 de x. Para saber lo que vale ese límite, tenemos que recordar en un momento la definición de logaritmo. Pongámosla aquí, para que la veáis clara. Si yo tengo el logaritmo en base a de x igual a y, lo que sucede es, esto es lo que llamamos la base del logaritmo, que la base del logaritmo elevado al resultado me da igual a lo que tengo dentro del logaritmo. Es decir, que a elevado a y es igual a x. ¿Qué quiere decir eso? Intentemos pensarlo de esta manera para resolver el límite. Quiere decir, ¿a qué número tengo que elevar el 2? Es decir, cuando resolvamos el límite, logaritmo en base 2 de infinito, ¿a cuánto será? ¿A cuánto tengo que elevar el 2 para que me dé infinito? Pues la única manera que el 2 elevado a algo me dé infinito es que ese valor sea infinito. Hemos visto antes que 2 elevado a infinito da infinito. Así que este resultado, cuando la base sea mayor que 1, de logaritmo en base a de x me va a dar igual a infinito. Veamos lo que sucede ahora cuando la base está entre 0 y 1. Cero menor que a y menor que 1. Fijaros bien, hago de nuevo el límite cuando x tiende a infinito de logaritmo en base a de x. Y como voy a coger como ejemplo, como una base entre 0 y 1, voy a tomar una mitad. Entonces, yo tengo que buscar, al sustituir aquí la x por infinito y aplicar el límite, tengo que buscar un número que al elevar una mitad, este número de aquí, me dé infinito. Es decir, pongámoslo más claro, una mitad elevado a algo que no sé, un resultado k,
me tiene que dar igual a infinito. ¿Cómo puedo conseguir yo que esto me dé infinito? Si yo la K pongo que es infinito, es imposible. ¿Por qué? Porque una mitad elevado a infinito hemos visto antes que es 0. Pero hagamos un truco. En vez de que la K sea infinito, veamos qué pasa si la K es menos infinito. Si la K es menos infinito, acordaros que un exponente negativo, cuando yo tengo AB elevado a menos n, ¿qué hago? ¿Cómo trabajo este exponente negativo? Pues bien, lo pongo positivo e invierto la fracción. Es decir, ¿qué hago con este exponente negativo? Invierto la fracción, 2 partido por 1 elevado a infinito. Y 2 partido por 1 es 2, y 2 elevado a infinito me da infinito. Así que, para que esto me dé infinito, elevar una mitad a algo para que me dé infinito es que el resultado del logaritmo sea menos infinito. Así tenemos que el límite cuando x tiende a infinito del logaritmo en base a de x, cuando la base está entre 0 y 1, esto me va a dar menos infinito. Vamos a poner en práctica un poco el cálculo de límites de estas funciones elementales, cuando nos las puedan disfrazar y cambiar un poquito. Por ejemplo, si yo tengo el límite cuando x tiende a infinito de 2 elevado a menos x. Si tengo 2 elevado a menos x, aquí me dicen, bueno, pero es que tú aquí no tienes menos x, tienes x. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, pues muy sencillo. Yo podría resolver de esta manera. Recordemos, si tengo un exponente negativo, invierto la base y lo pongo en positivo. Con lo cual estamos en el caso este de aquí, que la base está entre 0 y 1, y este límite me da 0. O que me digan, límite cuando x tiende a menos infinito de 2 elevado a x. Si yo pongo aquí menos infinito en vez de más infinito, esto lo puedo resolver como 2 elevado a menos infinito, el menos invertir la base y poner aquí infinito. Una mitad elevado a infinito es 0. Es decir, vemos ahí como tenemos varios casos donde nos lo dan un poco disfrazado, pero lo podemos transformar y resolver el límite. Hagamos el siguiente ejercicio que tengo aquí en el ordenador, donde vamos a calcular una serie de límites de funciones elementales. Bien, y vamos a ir aplicando las normas que tenemos ahí. El ejercicio A dice, límite cuando x tiende a infinito de 3 elevado a x. Y para calcular ese límite, vosotros os dirigís a esta pequeña tabla y veis que es una función exponencial cuya base es mayor que 1. Es decir, que este límite nos va a dar infinito. Veamos el B. Borremos y así lo vemos más claro. ¿Qué pasa con B? Voy a hacer límite cuando x tiende a infinito de 1/4 elevado a x. Para aplicar este límite, yo vengo a mirar mi tabla y veo que tenemos una exponencial cuya base está entre 0 y 1. 1/4 es más pequeño que 1. Es decir, que el resultado de este límite dará 0. Sin más. Vamos a ver otro ejemplo. Y tenemos C, límite cuando x tiende a infinito de raíz décima de x. ¿Dónde clasificamos este límite? Una raíz, recordemos, siempre se puede poner, por la regla que vimos antes, AMN, como una función potencial. Así que esto lo escribimos como límite cuando x tiende a infinito de x elevado a un décimo. Y como la n es mayor que 0, ese límite nos da infinito. Y ya está resuelto. Veamos qué es lo que pasa si cogemos y hacemos límite cuando x tiende a menos 2, por ejemplo.
Volvemos a tener una función potencial donde la n es más pequeña que 0 y el resultado del límite es igual a 0. Finalmente, vamos a ver un par de ejemplos más con logaritmos. ¿Qué es lo que pasa si yo tengo el límite cuando x tiende a infinito de logaritmo en base 2 de x menos 4? Bueno, uno dice, aquí solo me has hablado de logaritmo en base a de x, pero en el momento que yo sustituya aquí la x por infinito, el infinito se ríe del 4, infinito menos 4 va a seguir dando infinito. Y el logaritmo cuando la base es mayor que 1 de un infinito es igual a infinito. Y finalmente el último, límite cuando x tiende a infinito, del logaritmo en base a un tercio de x partido por 2, por ejemplo. En el momento que yo aplique este límite, de nuevo aquí solo tienes x y aquí x entre 2, pero no importa, porque aunque yo al infinito, al sustituir x por infinito, lo divida entre 2, sigue dando infinito. Y tengo el logaritmo de un infinito donde la base está entre 0 y 1. Es decir, que su resultado será igual a menos infinito. Bien, sabiendo estas cuatro nociones de funciones elementales, luego podemos resolver infinitos de mayor complicación cuando aparentemente aparezcan indeterminaciones, pero en el siguiente vídeo voy a comparar los infinitos según el tipo de función que sea, y eso nos ayudará a resolver gran cantidad de límites.